Hola, somos New Life y esta es nuestra reunión virtual. Bienvenidos. Durante la semana, cuando estamos preparando el mensaje, la música, los videos, siempre están cada uno de ustedes en nuestra mente. Nos enfocamos en traer un mensaje relevante para la vida. Si en algún momento quieres conversar y saber más acerca de nosotros, por favor escríbenos y responderemos todas estas interrogantes. En New Life nos importan las personas. Hoy estamos finalizando nuestra serie Secuelas. Han sido 3 reuniones llenas de desafíos a nuestra vida y hoy no es la excepción. Los dejo con Mauricio Segura y la parte final de nuestra serie Secuelas. Estamos en la tercera y última parte de esta serie llamada Secuela. Hemos hablado en esta serie acerca de los acontecimientos que ocurrieron luego de la resurrección de Jesús y cómo estos impactaron en todo el mundo. También hemos estado hablando, y estoy haciendo una especie de resumen para aquellos que se están conectando, igual los pueden ver, los mensajes los pueden ver ahí en nuestro canal de YouTube. También estamos hablando de la falta de fundamento sólido acerca de la fe de los cristianos y que esto ha hecho que muchas personas o dejaron la fe, o perdieron la fe, o están perdiendo la fe. Estas 3 cosas. Hay gente que está dejando la fe, otros que perdieron la fe directamente, o sea que ya realmente no tienen fe, y otras personas que hoy están perdiendo la fe. Yo creo que hoy la gente está abandonando la fe o perdiendo la fe por las razones incorrectas. La gente está perdiendo la fe por las razones incorrectas. ¿Por qué? Porque el fundamento de nuestra fe, la resurrección que hemos estado hablando, es un fundamento sólido y ha soportado el escrutinio durante toda la historia. Pero fundar nuestra fe por lo que nos enseñaron cuando éramos niños no es suficiente, donde nos decían que había que creer porque hay que creer porque sí. Eso no es suficiente y hace que la fe sea débil. O también fundar nuestra fe por lo que la Biblia dice, sin un contexto, sin una enseñanza, sin prepararnos, sin mostrarnos esto de los pactos, eso hace que la fe también sea débil. O la mezcla, como lo decíamos, de ambos pactos, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, no solo ha hecho que la fe sea débil, sino que además cuestionable, no tanto por las Escrituras, sino cuestionable por el comportamiento de los representantes de la iglesia a lo largo de la historia. Por ejemplo, la mezcla de los pactos ha hecho que el movimiento de Jesús se haya visto combinado con las enseñanzas antiguas fuera de contexto. Las enseñanzas de Jesús se han visto contaminadas o combinadas, mejor dicho, por enseñanzas que ya habían quedado obsoletas del antiguo pacto. Jesús, habíamos dicho también, de que Él había resumido todo el antiguo pacto o todo el Antiguo Testamento en lo que antes se le llamaba la ley de los profetas. La resumió en 2 mandatos, 2 mandamientos, que era amar a Dios y también amar a tu prójimo. Y Él decía que de estos 2 mandamientos, de estos 2 mandatos, dependen toda la ley y los profetas, porque así se les decía antes. Y también veíamos que el autor de Hebreos, bien, que creemos que pueda ser Pablo por la manera de escribir, ¿no? Pero el autor de Hebreos declara lo siguiente: cuando Dios habla de nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Así que esto hemos estado hablando acerca de esta mezcla o combinación de los pactos que han logrado generar un daño en el cristianismo y un daño a la visión
que Jesús trajo a distorsionar de alguna manera el mensaje principal de este movimiento que revolucionó al mundo entero, y este mensaje es el amor. Y voy a hablar al final un poco de esto, ¿no? Y cómo el amor debería verse en nosotros. Voy a hablarles también de cómo se complicaron las cosas cuando la iglesia comenzó. Mira, habían pasado solo 20 años de la resurrección, 20 años, casi nada. Y hubo un altercado entre Saulo, que habíamos hablado también en el mensaje pasado, donde Saulo tuvo un altercado con los judíos. Y el punto de los judíos era el siguiente, que era mantener la ley de Moisés es una condición para la salvación y la inclusión. Así que, en otras palabras, si tú eras una persona no judía y habías comenzado a seguir a Jesús, entonces para poder ser incluido y para poder ser salvo, debías primero obedecer la ley de Moisés. Y esto provocó serios problemas, así que lo vamos a estar viendo en algunos pasajes que están en el libro de Hechos. Dice así, en Hechos 15, algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se propusieron enseñar a los hermanos. ¿Qué estaban enseñando? Miren lo que enseñaban, decían esto: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Y podemos ver cómo la salvación y la inclusión estaban condicionadas por la ley de Moisés. Entonces, esto es lo que ellos estaban enseñando. ¿Y qué era la circuncisión? Porque muchos se pueden preguntar, bueno, ¿pero qué es eso? La circuncisión era un símbolo muy importante del antiguo pacto. Era algo muy importante para los judíos. ¿Qué hacían? Cuando los niños tenían 8 días de nacido, les cortaban el prepucio, le hacían una cirugía y les cortaban el prepucio. Y eso era la circuncisión, y era como un símbolo de los judíos, y todos lo hacían, incluso el mismo Jesús fue circuncidado. Así que, entonces, ¿qué pasó con esto? Pensemos un momento en los nuevos creyentes, los no judíos que comenzaban a participar. A esto se le llamaba los gentiles. Y cuando ellos iban a la reunión de la iglesia, piensen esto, y de pronto los judíos los paran en la puerta y le dicen, mira, ok, ustedes quieren comenzar a seguir a Jesús, pero deben hacerse esta pequeña operación. Si ustedes quieren ser salvos, tienen que hacer esto. Entonces, imagínate, cuando los paraban ahí, ellos decían, bueno, no sé, ¿dónde está Pablo? Necesito hablar con él, o necesito hablar con el que me invitó. Imagínense si ustedes invitaran a un amigo a la iglesia y en la entrada le preguntan, hey, ¿tú quieres ser salvo o quieres participar con nosotros? Bueno, sí, pase por acá porque tenemos una operación para usted. Entonces, ¿cómo sería para ti? Bueno, piensen en esas personas. ¿Quieres ser salvo? Debes operarte, y ahí estaban esperándote con el bisturí. Esto era terrible, porque yo me imagino a ellos diciendo, pero tranquilo, porque nosotros los judíos ya estamos circuncidados, no hay problema. Y los gentiles diciéndole, pero vamos, o sea, a ti te operaron cuando eras niño, pues yo ya soy un adulto. Entonces, yo me imagino que las iglesias estaban llenas de mujeres, llenas de niños, pero los hombres preferían ni entrar. Entonces la esposa, hey, ¿tú vas a venir con nosotros? No, yo prefiero quedarme en el auto. De verdad, no me quiero ir a meter ahí porque no querían operarse. Y quizás su defensa era, pero es que nosotros seguimos a Jesús, no a Moisés, no entiendo. Entonces, todo eso que provocaba lo de la circuncisión y estas personas pidiéndole a ellos, ¿esto qué hizo? Provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo, y esto sigue acá, se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y con los ancianos. En otras palabras, tenían que tener una reunión, una asamblea muy importante donde iban a estar todos los rockstars del cristianismo, de este movimiento. Piensen esto, llevaban solo 20 años. ¿Y por qué debían reunirse en Jerusalén? Porque primero, recuerden, no había Biblia, no había Nuevo Testamento, solo habían pasado 20 años después de la resurrección. Así que esto era muy importante, estas cosas debían discutirse. Así que fueron a Jerusalén, donde estaba como la iglesia más importante en ese tiempo. Y ahora en Jerusalén
el encargado de la iglesia era un hombre muy importante, era un rabí, un hombre llamado Santiago, el hermano de Jesús. Y yo siempre digo esto: ¿qué debe hacer tu hermano para convencerte a ti de que es el Señor, que es el Mesías y que es el ungido, el Salvador del mundo? Vamos, si tú eres el hermano, si es tu hermano y te dice esas cosas, tú dices, pero vamos, jugamos juntos, nos criamos juntos. No es fácil creer en eso, así fuera tu hermano, así estuvieran juntos, y quizá por eso Santiago no fue uno de los primeros discípulos de Jesús. Pero algo pasó. ¿Qué pasó en eso? Es que Santiago lo vio resucitado. Quizás tú puedes no creer en alguien, incluso siendo tu hermano que te diga cosas, pero si esa persona demuestra ser quien fue, dice que va a morir y es resucitado, tú comienzas a creerlo. Y eso es lo que le pasó a Santiago, y por eso era su importancia, porque muchas personas comenzaron a creer cuando Santiago creyó. Y él tanto creyó que estaba a cargo de la iglesia en Jerusalén, así que él era una persona importante ahí. Y también algo importante destacar es que los gentiles estaban relacionados con la ley de Moisés. Los gentiles estaban relacionados con la ley de Moisés. Ellos entendían lo que eran los judíos ortodoxos, entendían algo de sus reglas, si bien no las seguían, pero lo entendían. Pero de la misma manera, tú estás relacionado con el Antiguo Testamento, de alguna manera entiende. Entonces, mira, es por eso que habían pasado 20 años de la resurrección y algunos se explicaban o preguntaban cosas, bueno, pero ¿qué debemos seguir? ¿Hacemos esto otro? Y había esta mezcla de enseñanzas, ¿no? Y es lo mismo que tú y yo hoy día nos preguntamos, ¿no es así? Bueno, esto lo hacemos, esto no, el diezmo va, el diezmo no va, esta tal enseñanza las omitimos, las aplicamos, y se hacían las mismas preguntas que hoy tú y yo nos hacemos, porque la mezcla de ambos pactos generaba eso. Así que sigamos con la historia. Entonces, intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos. Afirmaron lo siguiente: es necesario que circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Pero hagamos una pausa. Ellos estaban exigiendo esto, pero ¿quién eran? Los fariseos. ¿Qué? ¿Y qué hacen? Esto es muy confuso, pero ¿qué hacen los fariseos en la reunión de los seguidores de Jesús? ¿No fueron ellos acaso los que mandaron a matarlo? Es que es muy confuso, porque tú te preguntas, ¿qué onda? ¿Qué hacen los fariseos en esa reunión? Los que mandaron a matar a Jesús 20 años después, ahora son sus seguidores. ¿Qué fue lo que pasó? Habrán leído algún libro de ciencias, habrán descubierto algo de verdad en esos libros, a lo mejor su teología se los mostró, sus conocimientos se los mostraron, o vieron Discovery Channel y ahí se dieron cuenta. Nada de eso. Mandar a matar a alguien y ahora convertirte en su seguidor es algo increíble. Algo pasó y nuevamente lo vieron resucitado. Y esa era la razón por la cual los fariseos estaban opinando en la reunión de los seguidores de Jesús. Así que, después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Pedro era alguien importante y respetado en la iglesia. Así que Pedro toma la palabra. Y Dios le había mostrado a Pedro acerca de algunas cosas, porque Pedro era un poco de la ley, un poco de Jesús, un poco de Moisés, y mezclaba ciertas cosas. Entonces Dios le muestra algo interesante. Y él dice lo siguiente: hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Pablo les estaba diciendo: ustedes saben esto, y él había tenido una visión, Dios le había mostrado algo, lo mandó a un centurión romano, en este caso eran gentiles, lo manda a ese lugar, y esas personas siguieron a Jesús, recibieron el Espíritu Santo, y eso él lo había contado. Entonces sigue él hablando y dice: Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Entonces, el Dios
del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, era el Dios de los judíos. Y por medio de Jesús ellos recibieron el Espíritu Santo. Y ahora Dios también les da lo mismo que a nosotros. Antes Dios era el Dios de ellos y ellos tenían su Dios y el resto eran enemigos. Imagínense, recuerden las oraciones de David. David oraba y decía: Dios, te amo, bendice mi alma, Dios, eres maravilloso, destruye a mis enemigos, que no quede ninguno en pie. Y uno dice, esas eran las oraciones de David, sí, porque todo estaba Dios, ellos y el resto eran enemigos. Pero antes era así, pero ahora había algo nuevo y Dios había extendido todo esto para todo el mundo y para todas las naciones, porque lo había prometido mucho antes. Por eso decía, había un pacto que era de transición porque venía uno mejor. Entonces, ahora dice lo mismo que a nosotros. Sigue diciendo, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Después Pedro sigue hablando y quizás tratando de llevarlo a ser un poco más honesto, porque les dice, entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de estos discípulos, de estas personas que estaban creyendo, un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Entonces, está siendo sincero porque dice, mira, vamos, o sea, ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar esta carga. No la hemos podido porque ha sido una carga pesada. Nosotros no la hemos podido llevar. ¿Por qué hacen esto? Hoy, pregúntale a judíos, si a ellos les gustaría volver a las cargas que existían en el antiguo Israel, y te van a decir que no. Pedro continúa, dice, no puede ser, más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Jesús es quien nos da la gracia y somos salvos por Él. Jesús es el final de Moisés. Él, Jesús, es el comienzo del nuevo reino, de este nuevo pacto. Jesús es el comienzo de este nuevo movimiento, de este nuevo orden mundial, de esta nueva revolución, de la cual su base no está puesta en lo antiguo, no está puesta en los antiguos pactos, sino viene todo de un nuevo pacto y sobre la base de un nuevo y simple mandato. Y ya voy a hablar al final de eso. Luego Santiago, el hermano de Jesús, tomó la palabra y llega a una conclusión, y que también esta declaración es la base del tipo de iglesia que somos en New Life, porque él dice algo muy, muy importante que tiene mucho que ver con estos tiempos también. Dice, por lo tanto, yo considero que debemos dejar de poner trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Hoy, la iglesia hoy debe dejar de mezclar y poner trabas e impedimentos a los creyentes, a las personas que quieren llegar a la iglesia. Debe dejar de poner trabas, deben dejar el camino abierto para que las personas accedan y puedan ser incluidas en la iglesia. Esto es lo que nosotros debemos hacer con la gente, para que ellos accedan a Dios. Y dice, sigue diciendo, más bien, debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. O sea, en otras palabras, vamos a mandarles una carta y les vamos a pedir que dejen de hacer estas cosas, pero estas cosas no estaban en la ley de Moisés, no eran tan importantes, pero los judíos no las practicaban y ellos se las muestra con un foco especial, relación. No hagan esto porque esto ofende a los judíos, así que para que nos llevemos bien, hagamos esto. Esto no tenía que ver con mantener la ley de Moisés. Esto era para que haya paz dentro de la iglesia, para que todos juntos, sin tener que meterse con la ley de Moisés, sino que ahora todos se vieran unidos y se mantengan en buenas relaciones. No ofender a los judíos con este tipo de actos era lograr de que haya unión dentro de la iglesia. Y esto demuestra que el antiguo pacto no era la fuente de referencia con respecto a ningún comportamiento para la iglesia. No lo es para hoy tampoco. Dios terminó un pacto y comenzó uno nuevo, uno completamente nuevo por medio de Jesús. Y
este pacto nuevo es menos complicado, porque es menos complicado entenderlo, es más fácil entenderlo, sin embargo es más demandante. Es menos complicado, pero más demandante. ¿Por qué? Porque ahora cuando mires a alguien, mira, no importa quién sea, si es chileno, si es venezolano, si es colombiano, si es haitiano, si es blanco, si es negro, si es pobre, si es rico, si es de izquierda, si es de derecha, si es de donde sea. Cuando tú mires a alguien, a esa persona, ya, si eres un seguidor de Jesús, ya no lo puedes mirar como siempre lo has mirado. Ahora debes mirarlo desde la mirada de Dios, como Dios mira a esa persona y como un potencial o una potencial morada de Dios en su vida. Jesús fue lo que nos mostró esto es muy interesante porque Jesús, luego de resumir la ley y los profetas, que era el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, Él estando con sus discípulos en los últimos momentos, la última vez que iban a comer juntos, Jesús les dijo lo siguiente: este mandamiento nuevo les doy. Entonces, acá te puedes preguntar, bueno, pero otro mandamiento más, acabas de resumir toda la ley en 2 mandamientos y ahora tú vienes y nos dices que hay un nuevo mandamiento. Sí. Hay un nuevo mandamiento. Este mandamiento es que se amen los unos a los otros. Entonces yo creo que los discípulos habrán dicho, bueno, pero eso ya lo dijiste, sí. Amarnos nosotros los unos a los otros, ¿ok? Como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Eso quiere decir, ¿no? Jesús dice, no. No, porque la manera como ustedes se aman es la manera como ustedes conocen a amarse. La manera como ustedes se aman es un amor que tiene rencor, es un amor que tiene envidia, es un amor que se aman pero se traicionan, se aman pero se separan. Ese es el amor que ustedes conocen, pero yo les voy a mostrar un amor totalmente nuevo, totalmente diferente. Y es un amor que es así, que se amen los unos a los otros así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. O sea que el estándar no es el que ustedes conocían. El estándar de amor es el amor que yo tengo por ustedes. Y seguramente los discípulos decían, bueno, sí, nosotros nos hemos sentido amados por Jesús, quizás por dentro. Nos hemos sentido amados por Jesús. Jesús ha sido estos 3 años muy bueno con nosotros y de verdad nos hemos sentido amados por Él. Pero quizás todavía ellos en ese momento no comprendían hasta dónde Jesús iba a extender ese amor por esos discípulos, pero luego para toda la humanidad. En un momento dice, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y quizá ellos no lo entendían en ese momento, pero un par de horas después Jesús fue arrestado. Jesús fue azotado, Jesús fue crucificado, y al tercer día Él resucita, está con ellos y les dice, y les muestra, este es el amor. Haber dado mi vida por ustedes y por toda la humanidad para que ahora todos seamos salvos. Ese es el estándar de amor. Así que desde ahí comienza algo diferente con respecto a la manera como tú y yo debemos amar a otras personas. Así que este es el nuevo estándar de amor y sigue diciendo, de este modo, así como yo los he amado a ustedes, de este modo sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. No importando quién, ahora ese es el estándar, lo que establece nuestro comportamiento. En el nuevo pacto es la manera como nos amamos y nos tratamos los unos a los otros. Pablo habla acerca de la ley de Cristo, refiriéndose a este punto, de la manera como amamos, como nos tratamos, de ahí pasa todo. Es como si Dios nos dijera, ¿tú me amas? Y nosotros diríamos, sí. Ok, ¿cómo tratas a los demás? Ok, ¿tú me amas? ¿Cómo estás tratando a los demás? ¿Me amas? Nos preguntaría Dios. Ok, apacienta mis ovejas, ¿no es lo que le preguntó a Pedro? Si tú me amas, apacienta. Y se lo tuvo que decir 3 veces, porque Pedro todavía no entendía ese amor. ¿Quieres demostrar un amor a Dios? Tiene que ver ahora, no es amando a Dios y que te amo Dios, sino ahora es cómo yo trato a los demás.
Ese es el amor que ahora es demandado para nosotros. Ese es el amor de este nuevo pacto. El nuevo pacto es menos complicado, mucho más sencillo, pero es mucho más demandante. Es mucho más demandante, es mucho más difícil entenderlo. ¿Por qué? Porque antes nuestro amor se basaba o en el antiguo pacto y la manera como muchos quizás nos hemos relacionado con lo que es la iglesia es: yo amo a Dios y no importa cómo me lleve con los demás. Pero este nuevo amor, este nuevo pacto establecido con un estándar que puso Jesús es: si yo quiero demostrar mi amor por Dios, ama a mi gente, ama a mis hijos, ama a mis ovejas, ama lo que yo he creado. ¿Y quién? Cualquiera. ¿Quién es tu prójimo? El más cercano a ti. Cualquier persona que a lo mejor la que peor te caiga, quizás esa persona ahora deberíamos mirarla como un futuro potencial para que sea morada de Dios. Y no es sencillo, porque si tú empiezas a pensar en la gente que no te gusta, la gente que no es amable, Jesús en un momento en el Sermón del Monte le dice: pero ¿qué sentido tiene amar a los que son amables? Dice, el mérito está en amar a los que no lo son. Bueno, ahora está establecido. Piensa en la persona que peor te cae, ¿cómo amarías a esa persona? Se dan cuenta que es muy fácil entenderlo, es muy sencillo entenderlo. Sin embargo, es mucho más demandante. Es mucho más demandante. Y la pregunta que quiero hacerte y que quiero que reflexiones es la siguiente: ¿qué pide, qué demanda el amor de ti? Si tú eres una persona que crees en Jesús, eres un seguidor de Jesús, ¿qué demanda el amor de ti? ¿Qué es lo que te está demandando? ¿Cuál es la manera que ahora tú tienes que expresar esta ley de Jesús? Todo este resumen de todo lo antiguo, de la ley y los profetas, resumido en una sola ley, en un solo mandamiento: ama a otros como yo te amé a ti. Si tú eres un seguidor de Jesús y has experimentado el amor de Jesús, ahora debes practicarlo haciéndolo por otros, por los que te caen bien y por los que te caen mal. Y es mucho más demandante. Pero, ¿qué es lo que el amor demanda de ti? ¿Qué es lo que el amor pide de ti? Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos muestre, nos revele ese amor. Quizás tú no lo has experimentado de la mejor manera. Quizás simplemente has vivido una religión durante este tiempo. Quizás la mezcla de estas cosas, las enseñanzas que recibiste solamente te llevaron a tener una religión con Dios. Sin embargo, Dios nos invita a tener una relación con Él, con su Hijo Jesús, y quizá tú no has experimentado ese amor. Entonces, yo quiero pedirle a Dios que de alguna manera te proporcione una revelación de su amor en su vida, porque sin recibir ese amor, sin haber practicado ese amor de Jesús, no es fácil amar, porque vamos a amar como amamos. Pero si experimentamos el amor de Jesús en nuestra vida, como yo lo experimenté, como tantas personas lo han experimentado, que han transformado nuestras vidas, que nosotros mismos hemos transformado nuestra vida después de recibir ese amor, eso puede ayudarnos a amar como Él nos amó, tratar a otros como Él nos trató. Así que vamos a orar por eso y le vamos a pedir a Dios por esta parte. Padre Dios, te damos las gracias por haber hecho menos complicadas las cosas, Señor, por haber tomado todo esto, resumirlo en un acto que tenía que ver con tu Hijo Jesús, que por amor enviaste a Jesús a nuestras vidas, por amor Él dio su vida, y el propósito de esto es que todo lo que hagamos de aquí en adelante es por amor a ti. Nos portamos bien, cumplimos nuestras leyes, toda esa ley tú la grabaste ahora en nuestros corazones para que nosotros podamos ahora andar libres, no por obligación, sino por gratitud y por amor a ti, Señor. Y que desde esa manera nosotros podamos extender el amor que hemos recibido a otras personas. Dios, enséñanos. Padre, gracias por hacer esto que era tan complicado, hacerlo fácil para entenderlo.
Pero Dios, ayúdanos con la demanda de lo que significa extender este amor a otros. A veces nos es fácil hacerlo, pero a veces se nos vuelve tan difícil, Dios. Ayúdanos, Padre, a poder ver y amar como tú amas. Enséñanos esto, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Para seguir hablando del amor, la próxima semana nos estaremos reuniendo por Zoom y estaremos hablando y haciendo una continuación acerca de esto que demanda el amor de nosotros. ¿Qué pide el amor de nosotros? Y estaremos hablando de eso también. Así que pide el link, conéctate por Zoom. Nos vemos el próximo domingo. Chao, chao. Y su poder, el Salvador.
Terminamos, no sin antes recordarte visitar nuestras redes sociales. Nos consigues como New Life Santiago, allí podrás saber horarios, reuniones, próximas series y muchísimo más. Para los que desean hacer aportes económicos, les dejamos un número de teléfono donde pueden solicitar los datos que requieren. Nos vemos en una semana más. Un gran abrazo para todos. Adiós.